Pero ¿qué significan estas bandas oscuras? ¿Qué significa? Que estas bandas oscuras son ricas en guanina y las bandas claras son ricas en citosina. Entonces, vamos a hablar entonces de bandas G positivas, las oscuras, y G negativas, las bandas claras, ¿no? Y ahí están las características de lienza, derivado de tirosinas, lo que ya mencioné, carga positiva, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener en el cromosoma estas bandas? Utilizamos soluciones fosfato y tripsina. La tripsina, el escrito tripsina, va a denaturar la proteína que está en el cromosoma y va a permitir que el colorante se pegue en estas regiones ricas en guanina, ¿no? Entonces deja libre como banda clara la citosina. Siguiente. Entonces acá tenemos las bandas oscuras ricas, perdón, en adenina y timina y las bandas G negativas claras ricas en guanina con citosina. Este es un pequeño resumen de las bandas claras y oscuras. ¿Estamos? Siguiente. ¿Qué cosa vendría a ser eso? El ordenamiento de los cromosomas. Un cariograma, ¿no es cierto? Ahí lo tienen con sus respectivas bandas. Miren ustedes, estos tres cromosomas heterocéntricos, cada uno diferente de acuerdo a la posición de las bandas claras y oscuras, no hay lugar a confusión. Entonces, este estudio de las bandas del bandeo GTG, ¿qué nos permite a nosotros determinar anomalías estructurales? No solo las numéricas, sino también las estructurales. Pueden haber intercambio de brazos, ¿no? De repente todo este segmento va y se traslada aquí, este viene para acá. Es motivo de una clase teórica que la vamos a dar más adelante. Pero en línea general nos permite ver anomalías numéricas y estructurales. Siguiente. Tenemos otro tipo de bandeo, el bandeo CDG. En el bandeo C, ¿qué se utiliza? Se utilizan, entonces, acá tenemos cromosomitas, donde las cromátides prácticamente se ven claras, ¿no? Claras. Y lo que se colorea es el centrómero. ¿Qué permite colorear el centrómero? Permite el hidróxido de bario. Denatura la parte central, pero no de todito los cromosomas. Existen cromosomas que tienen lo que le llaman una región polimórfica, que se encuentra justamente en el centrómero. En el centrómero de qué brazo, de cromosomas, del cromosoma 1, del cromosoma 9, del cromosoma 16. Estas son regiones de lo que le llamamos heterocromatina. Son regiones de heterocromatina. Y en el cromosoma Y está ubicado en el extremo terminal del brazo largo. A ver, ¿cuándo utilizo banda C? Porque no se usa de rutina la banda C. Yo veo mi banda G y veo que en el cromosoma 9, en el 1 o en el 16, si veo que la primera banda del brazo 1 está muy distante del centrómero, es porque probablemente en esta región la heterocromatina está aumentada de tamaño. Si yo sospecho que está aumentada de tamaño, le hago recién banda C a mis láminas. ¿Para qué? Para confirmar ese incremento de heterocromatina, ¿no? Creo que en la anterior había, ¿pueden pasar a la anterior? No, por ejemplo, acá tenemos cromosoma 9. Debajo del centrómero, aquí, donde estas son las blancas, si yo veo que está aumentada de tamaño, como en este caso, en relación con el otro, le hago la banda C. Siguiente. Entonces, a ver, siguiente, para que se note acá. Miren ustedes, colorea el centrómero y todos los cromosomas, pero miren en el cromosoma 1, miren en el cromosoma 9, ¿no? Miren ustedes la región de heterocromatina aumentada de tamaño. Y ese es el cromosoma Y. En el cromosoma Y la heterocromatina se encuentra en la región terminal del brazo largo, ¿no? Que también lo va a colorear y se va a mostrar bastante oscura. Arriba tenemos el ideograma, pero con banda C. Miren ustedes,
Está mostrando solo los centrómeros de todos los cromosomas. Y si ustedes se dan cuenta, los centrómeros están coloreados, pero apenas, ¿no? Pequeños, ¿no? A diferencia de los cromosomas del polié que presentan heterocromatina aumentada, ¿no? Para ello utilizan, para denaturar, el hidróxido de bario, ¿no? Siguiente. La banda R es una banda reversa. Se llama R porque es reversa. Es opuesta. ¿A qué? A las bandas C, a las bandas G y a las bandas Q. Es opuesta a las bandas Q y a las bandas G. O sea, miren ustedes allá arriba, cromosoma. En las bandas G dijimos que los telómeros eran bandas claras o oscuras. Claras. En bandas G, los telómeros de los cromosomas terminan siempre en bandas claras. Pero en la banda R, si ustedes observan el telómero, termina en banda oscura. Los telómeros tienen banda oscura. Entonces, cuando yo, con mi bandeo G, veo que hay una pérdida, por ejemplo, de la región terminal del telómero del brazo P, para confirmar, utilizo la banda R. Porque como la banda R, sus telómeros son oscuros, yo voy a verificar y comprobar si efectivamente me he equivocado o si he acertado con lo de la banda G. Entonces, en estos casos, utilizo la banda R. O sea, ¿cuándo utilizo banda R? Cuando hay deleciones terminales en los cromosomas. ¿Cuándo utilizo la banda C? Cuando deseo ver polimorfismo, deseo ver la heterocromatina constitutiva. ¿De qué cromosoma? Del 1, 9, 16 y del cromosoma Y. ¿Estamos? Siguiente. Para eso se utiliza calor, ¿no? Las bandas Q. La banda Q es exactamente igualita, tiene bandas claras y oscuras que la banda G. ¿Cuál es la diferencia? Que esto se colorea con mostaza de quinacrina. Entonces, cuando se colorea con mostaza de quinacrina, lo que se tiene que observar es ver al microscopio de fluorescencia. Si yo lo miro en un microscopio común y silvestre, no voy a ver nada. Pero si lo veo con un microscopio de fluorescencia, voy a observar, miren ustedes las diapositivas, bandas claras y oscuras. Exactamente igual que en las bandas G. Al comienzo de los años 70 se usaba bastante la banda Q, pero ¿qué pasaba? Hoy coloreaba, como está quinacrina, iba mañana a ver a los cromosomas, ya no existían cromosomas, desaparecían completamente. Entonces era una técnica que terminaba de colorear y inmediatamente había que ir al microscopio y tomar fotos, porque al día siguiente en la lámina ya no iba a haber cromosomas. Que se analizaban las fotografías. Entonces, como era una técnica un poquito tediosa, significaba mayor gasto, porque había que tomar foto, tenía que tomarse 20 fotos por lo menos para analizar las 20 fotos. Se inventó las bandas G. Las bandas G te muestran las mismas bandas claras y oscuras, igual que la Q. La diferencia es que los cromosomas se conservan más tiempo, ¿no? Dura un mes, a veces 3 meses, en algunos casos dura un año. Ahí están los cromosomas, no se van, ¿no? Entonces era mucho más fácil, más barato. Iba a tomar 20 fotos, tomaba 2 fotos para armar el caliograma y ya, ¿no? Continúa vigente en la actualidad el uso de bandas G. Las Q prácticamente ya no se usan, ¿no? Siguiente. Las bandas NOR. Las bandas NOR, ¿qué hacen? Las bandas NOR, primero para poder visualizarlo utilizo nitrato de plata. El nitrato de plata, ¿qué va a hacer? Se va a pegar, se va a unir a las regiones nucleolares organizadoras. ¿Dónde están estas regiones? Están en los cromosomas androcéntricos. ¿En qué parte de los cromosomas androcéntricos? Están en el talo y están en el satélite. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a colorear solo estas regiones del talo y del satélite y me va a permitir contar y ver cuántos satélites hay en cada cromosoma androcéntrico. Por ejemplo, el cromosoma 13, ¿cuántos satélites tiene? 13.
cromosoma 13, ¿cuántos satélites tiene? Dame un clic más. Parece que ya, entonces no lo grababa. Un cromosomita acrocéntrico, ¿cuántos satélites tiene? Cualquier cromosoma acrocéntrico. Dos satélites, ¿no es cierto? En el par 13, ¿cuántos cromosomas hay? Dos cromosomas 13. ¿Cuántos satélites hay en el par 13? 4. ¿Cuántos satélites hay en los cromosomas del grupo D? A, B, C, D. ¿Cuántos? 2. En el grupo D hay 11 satélites. En el grupo G, ¿cuántos satélites debemos tener? 8. Y si contamos D con G, en todos los cromosomas acrocéntricos, ¿cuántos satélites debemos tener? 20. ¿Cuántos? 20. 20, ¿no? 12 más 8, 20 satélites deben haber en total, ¿no? Entonces, cuando utilizamos bandas NOR, es porque yo en mi bandeo G he visto que los cromosomas acrocéntricos, existen muy pocos cromosomas acrocéntricos que tienen los caros y los satélites. Entonces, cuando veo eso, hago mi banda NOR, porque de repente el cromosoma está doblado y no se deja ver el talo del satélite. O de repente durante el proceso de la cosecha también se volaron, cortaron, desaparecieron o simplemente no tienen. Entonces, haciendo este sistema de banda NOR va a ubicar todos los satélites y talos de todos los cromosomas acrocéntricos y me va a permitir contar. Lo normal es que cuente 20, pero si cuento 10, si cuento 8, significa de que hay pérdida de material genético, ¿no? Entonces, por eso se utiliza el sistema de banda. Siguiente. Sí. Existe el sistema de banda G11, que muy poco se usa a nivel mundial, ¿no? Siguiente, solo para ver polimorfismos del cromosoma 9 y 10, ¿no? Entonces no es muy práctico. Utilizamos, hay otra técnica que es el intercambio de cromátides hermanas. Para detectar estas alteraciones, lo que se utiliza es el bromo de oxidilina. Bromo de oxidilina o metotrexato también, que es otro agente intercalante que se va a utilizar, ¿no? Es sustitución de la timidina. Entonces, ¿qué se hace? Se somete a este producto, se somete a los cromosomas. Los cromosomas que no resisten, a lo que hacen es unir las cromátides, ¿no? Segmentos de cromátides, los colorean con estrechos más o menos grandecitos y permiten visualizar si hay apareamientos semejantes o no. Normalmente debe visualizarse, dice, de 6 a 9 intercambios por metafase. Eso es lo normal. Siguiente. Y tenemos aquí el bandeo en alta resolución. Este es un cromosoma donde en esta cromátide se ha coloreado a una resolución normal, 550 bandas, y aquí tenemos la cromátide como se ve en alta resolución, ¿no? Alta resolución de esta zona queda blanca, presenta 2 bandas oscuras, y así sucesivamente se ve mayor número de bandas. El número de bandas va a variar dependiendo del tamaño de los cromosomas. Si los cromosomas están gordos, voy a encontrar con las justas 350 bandas en total. Si los cromosomas tienen talla mediana, 550. Si los cromosomas están más elongados, voy a encontrar hasta 850 bandas. Mientras tengan más bandas, más es posible encontrar microdeleciones, microtranslocaciones, o sea, de arreglos cromosómicos muy finos. Siguiente. Después tenemos el FISH. El FISH es una técnica que utiliza a la citogenética convencional y utiliza también la biología molecular. El que va a utilizar sondas de ADN que
tenemos, por ejemplo, tenemos el cromosoma, la parte superior, su ADN. Entonces yo puedo pedir una sonda para un determinado locus del cromosoma, supongamos, por ese circulito chiquito del ADN, pido sondas para esa región. El proveedor te vende la sonda que tú pidas. Entonces, ¿qué va a hacer? La sonda lo que va a hacer es, ¿qué es la sonda? ¿Qué es una sonda? ¿Qué es una sonda? Creo que estoy hablando al vacío, no lo entiendo. ¿Qué es una sonda? ¿Qué es una sonda? Otra caja. Creo que es lo que se une, ¿no? Claro. Viera, ¿qué es una sonda? Viera, ¿quién viera? ¿Ha venido? Viera. Los días. Hay dos vieras. Ya lo sé que no. Agüero. ¿Quién es Pachas? Viera Pachas, ¿quién es? ¿Ha A Wendy venido? siempre le preguntan, ¿no? A Wendy siempre le ¿Ha preguntan. firmado? ¿Viera Pachas quién es? A ver, ¿qué cosas son sondas? A ver, entre los dos, rapidito. Viera, entiéndase. ¿Qué es una sonda? Háblalo como pueda, explíquelo como pueda. ADN marcadas que ya el proveedor conoce. ¿Qué se conoce? Que se sabe. A veces cuando yo le digo, deme la región, la sonda, véndeme la sonda pareciéndome de New York. Un locus de cromosoma 22, me va a vender esa sonda con las regiones de ADN. Se le va a vender de repente AGG, CCA, AGG. Entonces, cuando esa sonda yo le enfrente a mi cromosoma, el cromosoma del paciente, va a buscar dentro de todo el ADN de los cromosomas, va a buscar esa región para pegarse y unirse a su complemento. Cuando se una a su complemento, esas onditas son fluorescentes. Con un colorante especial que se les agrega el TAPI, va a permitir colorear. O sea, la sonda va, este es el ADN. El ADN hay que denaturar. ¿Cómo se denatura el ADN? Las proteínas del ADN, ¿cómo se denatura? La proteína, la temperatura, el pH. ¿Cómo denaturamos? Variando la temperatura, el pH. Hay que abrir la cadena de ADN, ¿no es cierto? Con dos cerdas, hay que abrirlas. Las abres y la denatura. ¿Cómo se produce? Con calor. Con calor. pH también, ¿no? El termociclador, existen máquinas así, el termociclador lo que hace es eso, ¿no? Sube bruscamente la temperatura a 90 grados, 97, y abre las cadenas del ADN, ¿no? Ya abre, lo denatura. Entonces aquí vemos que se está separando el ADN. Separa esta región. Miren ustedes, esta región marcada, el ADN ya lo tiene marcada. Entonces las sondas se preparan. El proveedor te vende, pero hay que prepararla. ¿Se prepara la sonda para qué? Esa sonda va a ir y pegue exactamente en su lugar complementario. Es un complemento del ADN, va y se pega. Usted lo colorea y esa sonda, ¿qué va a pasar? Va a fluorecer en el cromosoma. Miren ustedes, ¿no? Lo ven de arrecito en el cromosoma. Y esa onda fluorescente es la que nos va a indicar la señal. Agüita. Agua. Está prohibido, Aquí profesora. tenemos el mismo procedimiento, ¿no? Cromosoma con su zona fluorescente. Entonces, si yo tengo dos cromosomas 22 y he pedido la sonda de Guillot. ¿Por qué he pedido la sonda de Guillot? Porque probablemente, clínicamente, fenotípicamente he visto al paciente y he encontrado ciertas alteraciones que me hacen sospechar un Guillot. Cuando yo hago un cariotipo convencional, probablemente me salga normal. ¿Por qué? Porque esta es una lesión muy fina, muy fina, que no lo voy a poder visualizar a menos que haga alta resolución. Entonces, si hago, ¿puedes darle un clic, por favor? Si hago alta resolución, ahí pasa un poquito más, me parece que hay ahí que pasa.
el proveedor me vende, se hace el cariotipo. Si hago un cariotipo simple, no voy a visualizar la depresión. Si hago un cariotipo en alta resolución, probablemente lo vea. Pero si le hago un fish, sí o sí lo voy a ver. Ahí sí. ¿Por qué? Porque la sonda solo, el proveedor te vende la sonda para ese locus del 22 y además te da una sonda para que reconozca al cromosoma 22. Si aquí tengo el cromosoma 22, por ejemplo, esta es una sonda que marca solo a los cromosomas 22, es una sonda para cromosomas completos. ¿Saben? Una señal, dos señales y otra señal pequeña. Un cromosoma pequeño, entonces la sonda va y se pega en su región complementaria, ¿no? Ya he encontrado que no solo están los dos 22, sino que además hay un segmento, una parte de un cromosoma 22. Siguiente, entonces, la siguiente está. A ver, otra. No, retrocede para continuar. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos, retrocede nomás. Supongamos que este es el 22, ¿no es cierto? Olvídense que existe eso. Entonces, el proveedor cuando me vende la sonda, me da una sonda para reconocimiento del 22, del cromosoma 22, y me da la sonda para el óvulo. Sí, supuestamente el óvulo este para el mayor debe estar presente en los dos cromosomas 22, cuando el paciente es normal. Cuando el paciente tiene la ausencia, la deleción, la falta de esta región, voy a encontrar un cromosomita que florece para ese lugar del óvulo. Y el otro cromosoma no va a florecer. No florece en uno solo, entonces voy a confirmar que se trata de un síndrome de división. Lo normal es que florezcan ambos cromosomas. ¿Ya? Entonces, siguiente, o antes de eso creo que había uno que explicar, ¿no? A ver. Siguiente, la siguiente. Entonces, existen sondas, a ver, hay sondas para cromosomas completos, hay sondas para regiones solo centromédicas, como ahí, por ejemplo, miren, ahí ven dos cromosomas que están marcados de amarillito, que he marcado solo el centrómero. Ahora, estas ondas no solamente se van a pegar y se van a adherir a los cromosomas que están en metafase, sino también a los núcleos interfásicos. Los núcleos interfásicos también se van a colorear igualmente, ubicando al lugar donde están esos cromosomas, ¿no? Como todos los cromosomas lo tenemos en pares, entonces van a tener siempre dos señales. El proveedor le dice, por ejemplo, la señal verde indica el cromosoma 13, la señal roja indica el cromosoma 21. O sea, ya todo está clasificado, todo está dicho, lo único que hace el laboratorio es verificar eso simple y llanamente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, te dicen que esta es la sonda del cromosoma 13, esta es la del 21, y de repente ustedes solo observan una señal en el 21, ¿qué significa? ¿Que es normal o está alterado? Alterado. Alterado, ¿no es cierto? Que hay una monosomía del par 21. ¿Se dan cuenta? Siguiente. También hay sondas para cromosomas completos. Cuando es para cromosomas completos y para todos los 23 pares de cromosomas, cada par cromosómico se colorea de diferente color, como lo están viendo. Entonces, por ejemplo, en estos cromosomas, este tipo de sondas se utilizan generalmente en neoplasia. Cuando existen y aparecen rearreglos cromosómicos que son muy difíciles de diferenciar, de distinguir, utilizan sondas para cromosomas completos, ¿no? Para que puedan ver alteraciones, ¿no? Por ejemplo, en esta sonda amarilla que hace se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces permite rápidamente visualizar las alteraciones cromosómicas, ¿no? Siguiente. Acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, que hay una señal de color verde. El proveedor te indica que es control interno para marcar el cromosoma 22. Está indicando el cromosoma 22 y acá está el cromosoma 22. Y la señal roja te indica la región de Guillot, el Q22, Q11.2, ¿no? Estamos viendo que acá están presentes las dos señales del Guillot, significa que el paciente es normal, que no tiene nada, ¿no? ¿Qué significa esto? 22.
banda y su banda. Subbanda. ¿Se dan cuenta? Importante es escuchar. Entonces significa de que el paciente en este caso está mal, porque tiene la señal verde está marcando los cromosomas nacidos y la señal roja la región que supuestamente debería faltar, ¿no? Porque si faltara, por ejemplo, esta señal, significa decir, ¿no? El paciente tiene el síndrome de Guillain. Lo bueno de esto es que ustedes solo se van los cromosomas que necesitan. Usted puede analizar no una, ni 5, ni 10 metafases, puede analizar 100, 200. Y no solamente las metafases, sino también los núcleos interfásicos, porque también igualito van a aparecer esos colores. Entonces el conteo se hace mucho más rápido, mucho más ágil, más fácil, ¿no? Porque analizar placa metafásica, por placa metafásica es un poquito más difícil, más trabajoso, ¿no? Siguiente. Entonces esas son las resolución de bandas con las que se trabaja en médula ósea. Se obtiene como máximo 350 bandas porque es muy difícil obtener cromosomas en médula. El líquido amniótico varía de 450 a 550 y en sangre periférica se puede obtener hasta con alta resolución 850 bandas, ¿no? Siguiente. Cuando se hace el análisis cromosómico, lo mínimo que hay que encontrar es de 20 a 30 placas metafásicas. Si yo cuento, por ejemplo, 15 metafases y veo que es normal, debo continuar. Si por ahí, cuando llego a 15 y encuentro una metafase alterada, por decir, supongamos que sea una paciente mujer, encuentro en 15 metafases 46XX, de repente analizo la otra y encuentro que tiene 47XXX. Por culpa de esa metafase anormal, voy a tener que contar 5 metafases más. Si encuentro otra alteración que se repite, debo contar otras 5 metafases más. O sea, por cada alteración, de 5 en 5 se va aumentando, ¿no? En los casos de mosaicismo, lo ideal es contar 100 metafases para determinar el grado de mosaicismo, ¿no? Si tiene 20%, 10%, 15, 30% de células normales, cuántas alteradas, ¿no? Lo mismo se hace, hay que ordenar el que el bibliograma, el cardiograma y ordenarlo. Lo siguiente, ¿cómo se ven los heteromorfismos cromosómicos, ¿no? De acuerdo al tamaño del brazo Q, dice que el cromosoma Y es un cromosoma muy importante, ¿no? ¿Por qué? En el sentido de que, porque a veces nosotros cuando vemos cromosomas Y muy pequeñitos o muy grandes. Muy pequeñito significa el tamaño menor que el par 21 y 22. Y cuando lo vemos muy grande, parecen cromosomas del grupo D, así de ese tamaño, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de polimorfismo, hay que hacer ¿qué banda? ¿Qué banda se hace para el bien? Banda C, para ver efectivamente el tamaño de la heterocromatina constitutiva, qué tan grande está, ¿no? Quizá puede hacerle banda C o banda Q, ¿no? Generalmente dice que la mayor parte, el 10% de la población de varones tienen un cromosoma Y pequeño o un cromosoma Y grande. Algunos autores mencionan y dicen que ese cromosoma Y está relacionado con pérdidas o abortos, ¿no? Entonces, por eso pide también el cariotipo. Siguiente. De acuerdo a la heterocromatina constitutiva, bueno, ya vimos un 9, 16 y el 10, polimorfismos de los satélites, ya vimos que se utilizan las bandas NOR. Para los sitios frágiles, también se utilizan cromosomas en alta resolución. Siguiente. Estas son las convenciones que se han realizado a nivel internacional y cada convención siempre implementan algo nuevo diferente. En el año 60 fue la primera reunión. En el año 71, miren, fue la discusión de bandas y regiones. En el año 81, la alta resolución, se hizo la nomenclatura. En el año 91, la nomenclatura citogenética del cáncer. ¿No? En el año 95, la nomenclatura del VISH. O sea, hace 95, 2015, 6 años, hace 11 años, ¿no? Que se hizo la nomenclatura del VISH. Se ha hecho la nomenclatura para los cromosomas en meiosis, ¿no? Cuando hagan el estudio de los espermatozoides, de los óvulos, ¿no? Se ha hecho la nomenclatura para la amplificación de ondas múltiples en el 2009, ¿no? Y en el 2013 también se han reunido para ver las cuestiones de biología molecular. Siguiente.
Estas son las abreviaturas, algunas de las abreviaturas que se utilizan en citogenética para poder escribir fórmulas cromosómicas. Siguiente. Y esta es la forma como se hace la nomenclatura. Entonces, un poquito vamos a ver la nomenclatura, porque eso después también lo vamos a ver cuando vamos a manejar estructurales, ¿no? Entonces, lo normal es que se coloque el número total de cromosomas. Hay 45, 47, 49, 52, etc. Primero se coloca el número total de cromosomas. Luego, una coma. Joven, joven, joven. Ahí cuéntenos el chiste. Se coloca una coma. Después de la coma se especifican los cromosomas sexuales, ¿no? Y qué se llama, se especifican los cromosomas sexuales. Eso solamente cuando se trata de localidad numérica. Por ejemplo, en el síndrome de Down, número total de cromosomas 47, cromosomas sexuales puede ser XY, XX, más 21. ¿Qué significa? Que hay un cromosoma adicional, este más significa adicional, ¿en qué par? 21, ¿no? Si hubiera, en el caso del Turner, no se le pone en los X, no se le pone. Simplemente, antiguamente se colocaba 45X0. Hoy en día ya no se coloca el 0, solamente 45X. Pero ¿qué ocurre en caso de las alteraciones estructurales? Número total de cromosomas, los cromosomas sexuales se especifican, y después de la coma se coloca la alteración estructural. Puede haber deleciones, puede haber cromosomas derivativos, puede haber cromosomas en anillo. Esto lo vamos a ver cuando vamos a numerales estructurales. Pero para que tengan una idea, se coloca la alteración cromosómica estructural, en este caso división. Se coloca entre paréntesis el cromosoma afectado. Se cierra el paréntesis y se abre un nuevo paréntesis para ubicar el punto, el lugar desde donde se ve la pérdida. ¿Ya? Esto lo vamos a ver cuando vamos a anomalías estructurales, lo vamos a repetir varias veces con los diferentes tipos de alteraciones. Siguiente. Por ejemplo, ahí vemos 45,X. ¿Qué cosa es un síndrome de Turner? ¿Qué significa ese 10 en corchete? Falta de cromosoma 10. Ese 10 en corchete significa que el biólogo, el citogenetista ha visto 10 metafases con 45 cromosomas. Y al otro lado el corchete 20, ¿qué significa? 20 metafases. Que ha visto 20 metafases con 46 XX. Y la diagonal, el slash, ¿qué significa? Mosaicismo. O sea, ve esa fórmula cromosómica significa que el paciente es un mosaico Turner. ¿Estamos? Es un mosaico Turner, 45X, 46XX, mosaico Turner. Y los corchetes indican el número de metafases observadas, analizadas. ¿Estamos? En la parte de abajo, 45X15, ¿qué significa eso? Hay doble slash, o sea que hay mosaicismo, ¿no? Mosaicismo, con 3 líneas celulares diferentes. ¿Estamos? El 23, ¿qué significa? Si se han analizado 46X cromosomas, ¿no? O sea, los corchetes indican el número total de metafases analizadas vistas, ¿no? Para que ustedes puedan ver el grado de mosaicismo. En este caso, una paciente que tiene, falta un cromosoma, Turner, triple X, normal, ¿no? Es una paciente con alteraciones dismórficas, ¿no? Una disgenesia gonadal, lo que le llamamos, ¿no? Estas son líneas celulares que pueden ser constitucionales, o sea que el individuo nació así, ¿no? Ahora, puede que durante el transcurso de su vida adquiera otras alteraciones, ¿no? Puede ser que de repente tenga arreglos cromosómicos, como en este caso, translocaciones, ¿no? En diferentes pares cromosómicos. Eso lo vamos a ver cuando vamos a la nomenclatura estructural, los cromosomas estructurales. Siguiente. Ya, entonces, no se levanten, vamos a hacer la cromatina en media hora porque son 9:45 que se van a hacer a manera de práctica. Entonces necesito también que vengan con la clase estudiada. ¿Verdad? Siguiente.
Entonces, ¿qué es la cromatina sexual, llamada también corpúsculo de Barr o corpúsculo X? ¿Qué cosa es? ¿Qué es el corpúsculo X? ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Es la cromatina condensada. Es el cromosoma X condensado. ¿Que dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en células superficiales. Lo vamos a encontrar adherido, pegado a la membrana nuclear. Este es el núcleo de una célula, no es la célula completa, sino el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula vamos a encontrar una condensación semiesférica o triangular en algunos casos, adherida, pegada a la membrana nuclear, que representa al cromosoma X inactivo. Ya representa al cromosoma X inactivo. Y esto es característico de qué cosa? De todas las especies hembras, animales, seres humanos. Esto es característico de las células de mujeres, en nuestro caso, ¿no? Pero como siempre, todo en la naturaleza tiene su excepción. La zarigüeya hembra no tiene cromatina. Quien tiene la cromatina es el macho, en el caso de la zarigüeya. Ese animalito es la excepción. ¿Ya? Después, todas las demás especies hembras, todas las hembras tienen su cromatina. Entonces, ver la cromatina, ¿qué significa? Ver al cromosoma X inactivo y en qué tipo de división celular en interfase. Entonces, ¿dónde veo cromosoma X inactivo? En interfase. Lo veo Déjamelo, ¿no? Déjamelo, ¿no? una condensación cromatínica. ¿De qué cosa? El cromosoma sexual X inactivo en interfase. En resumen. ¿Ya? Siguiente. Ahí está, ¿no? En el año 1949, Van Bertram fueron los primeros en mencionar esta característica, porque haciendo el estudio histológico de las células de los gatos, vio que las gatas, todos los tejidos de las gatas presentaban este corpúsculo de Barr, menos los machos, ¿no? Entonces, fue la primera publicación que hicieron en este año, y de ahí se empezaron a hacer estudios de cromatina en diferentes especies de animales, ¿no? Comparándolo con el hombre también igualmente, ¿no? Entonces, este es un núcleo, no es la célula, por si acaso. La célula es todo lo que está acá alrededor y se ve medio conocido. Este es el núcleo de la célula, miren ustedes la condensación teñida intensamente adherida a la membrana. Si no está adherida a la membrana nuclear, no es cromatina, no es corpúsculo de Barr. Si no está adherida, probablemente sea el nucleolo. Siguiente. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el diámetro de ese corpúsculo de Barr? Lo normal es que mida de 0.7 a 1.2 micras de diámetro. Eso es lo normal. Tamaños superiores o inferiores, ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde más podemos encontrar cromatina? Si ustedes hacen un frotis de sangre, vamos a poder encontrar a los polimorfos nucleares a manera de palillo de tambor. Ahí donde está la flechita, se ve un palillito con un palito de fósforo, que ese viene a ser la cromatina sexual en los neutrófilos, los polimorfos nucleares, ¿no? En 1960, Mary Lyon fue una investigadora que estudió bastante este corpúsculo de Barr y lo relacionó con los cromosomas sexuales X, ¿no? Entonces, siguiente, y fue ella la que mencionó y dio a conocer el término de compensación de dosis. Es decir, todas las mujeres tenemos esta compensación de dosis a diferencia de los varones. Ahora vamos a ver por qué. En células nerviosas de gato vamos a encontrar la cromatina en cualquier parte del núcleo. Ya son los diferentes lugares de ubicación del núcleo, perdón, de los corpúsculos de Barr, ¿no? Siguiente. Entonces, la cromatina sexual, donde molecularmente ha sido bastante estudiada, o es todavía, ¿no? Sigue siendo bastante estudiada. ¿Cuál es la explicación del por qué se condensa la cromatina? Entonces, aquí tenemos, ¿cómo se llama esta figura del cromosoma X? Ideograma. ¿No? Este es el ideograma del cromosoma sexual X, con sus centrómeros, sus bandas, el T, el Q, etc.
formar la cromatina. Y lógicamente, si se condensa para formar la cromatina, se va a inactivar. ¿Qué cromosoma es? ¿El papá o de la mamá? ¿Qué cromosoma es? ¿El papá o de la mamá? De la mamá. La hipótesis de Lyle dice que es al azar, la condensación es al azar, pero claro, obvio, en cuenta los dos cromosomas ciertos tienen su ADN y todo, ¿no? Y cualquiera de los dos al azar se va a condensar y va a formar la cromatina. Y por ende, ese que se condensa se inactiva. ¿A qué edad embrionaria se va a condensar o se va a inactivar ese cromosoma X? Del 14 al 16º día después de la fecundación, este cromosoma X se inactiva, uno de ellos se inactiva. Entonces, la explicación es cómo se inactiva el cromosoma X, y eso es lo que voy a explicar particularmente. En esta región Y, ese gen lo que va a hacer es formar un ARN que va a rodear al cromosoma. Lo va a rodear hasta la región 2. Lo rodea completamente y ese ARN se metila. Como se metila, inactiva todas las funciones de estos genes que hay en este cromosoma. Y al inactivarse, al metilarse el ARN, al inactivarse, va a permitir que se condense y se vea a manera de corpúsculos en el núcleo de las células. ¿Qué lado no se condensa? La región pseudoautosómica. De esta región pseudoautosómica, ustedes de esta región van a conocer sí, no se condensa. ¿Por qué? Porque esta región es la región que va a entrar, que se va a combinar con el cromosoma Y cuando entre en división celular. Cuando se fusione el X con el Y, ese lugar se respeta, no lo toca. El cromosoma ya sabe, no lo metila esa región. Entonces, esa es la explicación que se da hoy en día de por qué se inactiva el cromosoma X. Selecciona cuál de los dos cromosomas se va a inactivar. Si hubiera un rearreglo cromosómico en cualquier parte de esta región del cromosoma X, la célula es árida. ¿No? Acá hay un rearreglo. Entonces, ¿qué hago? Un cromosoma X está bien y el otro tiene alguna alteración. ¿Cuál coge? Coge el cromosoma que tiene la alteración para metilar. De tal manera que de alguna manera el paciente tenga menos alteraciones fenotípicas, ¿no? Entonces, por eso le llaman el fenómeno de compensación de dos. Las mujeres tenemos dos cromosomas X. Si uno está fallado, el otro va a dar las características sexuales, ¿no? Cosa que no ocurre con los varones. El varón tiene un solo cromosoma X. Si ese cromosoma X tiene algún rearreglo cromosómico, no sale, ¿no? El paciente tiene todas las alteraciones. Por ejemplo, en el caso del hemoglobina, es una alteración de un gen genético. Las mujeres somos sanas internamente, físicamente, no tenemos ningún problema. El problema es de los varones, ¿no? Entonces, a eso le llamamos compensación, ¿no? Siguiente. Bueno, tienen el cromosoma X en alta resolución con el ojo. Siguiente. La explicación del gen X, ¿no? Cómo se va a metilar toda esa región, va a formar un ARN. En este caso lo han dibujado todo el brazo corto, pero no, el brazo, la región terminal del brazo corto, esa región no se metila, ¿no? Siguiente. Y aquí lo que les estaba explicando, ¿no? El cromosoma sexual X, se dice que es un mosaico, porque tiene dos cromosomas X, y estos cromosomas X, cuando el cromosoma, lo que les explicaba, ¿no? Si tiene una alteración, el que se va a metilar es el cromosoma X que tenga el problema, ¿no? Cuando entra acá, ¿no? Si el cromosoma X tiene una alteración, el que se metila prácticamente es el cromosoma X con el problema, ¿no? Siguiente. ¿Sabe qué? Me faltan unas diapositivas. Va a retroceder, porque no hay las diapositivas de alteraciones numéricas y estructurales.
Entonces, hay una fórmula cromosómica que dice que el número total está arriba en cuadradito del corpúsculo de bar encontrados en un solo núcleo va a ser igual al número total de 6XY. 47 Y. O sea, es 2X menos 1 en el corpúsculo de bar. ¿Qué signo es este? Bielefeld. Entonces, el corpúsculo de bar está relacionado con el número total de cromosomas X. El paciente tiene 5 cromosomas X, tendrá 4 corpúsculos. Si tiene 4X, 3. Si tiene 2X tendrá un corpúsculo de bar. ¿Estamos? Está en relación la cromatina sexual en relación con el número de cromosomas X. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué cosa es? Esto es el X nativo. Que es en interfase. ¿Por qué tengo que contar y hablar del porcentaje? Es decir, este paciente tiene 20%, 15%, 5%, 30%. ¿Por qué? Porque si yo soy mujer y hago el estudio cromatínico, ¿por qué mis 100 células no tienen cromatina positiva? ¿Por qué? Si yo soy una mujer normal, yo debería de tener todos los núcleos de todas mis células un corpúsculo de bar. ¿Sí o no? ¿Y por qué tengo que contar y decir no, solo tengo 20% o 30%? ¿Por qué? Asegurarse. A ver, vamos a razonar. Hemos dicho que la cromatina se hace presente solo cuando está en qué etapa de división celular. En interfaz. Si yo hago mi conteo, no todas las células al mismo tiempo van a estar en interfase. Van a haber células que pueden estar en interfaz, telofase, ¿no? Por eso es que tengo que hacer el conteo. Contar como mínimo 100 núcleos, contar cuántos tienen cromatina. ¿Por qué? Porque no todas las células están en interfase a la vez. Por eso es que se hace el conteo. Por eso es que se dice el 5% para arriba, sí. Cuando se colorea con Fulgi, que es otro colorante, ahí se habla del 2%. Es más específico todavía. 2 para arriba, positivo. Menos de 2, negativo. Entonces, ustedes van a ver láminas coloreadas con carboxila. Van a hacer el conteo de los corpúsculos de bar. Primero van a reconocer el tamaño normal y luego van a hacer conteo, ¿no? El porcentaje. Van a determinar si las láminas que se les va a dar son cromatina positivo o cromatina negativo. ¿Estamos? Entonces, con eso de aquí nosotros vemos anomalías numéricas de cromosomas sexuales en las no de Lee. Este puede tener un Lee, puede tener 2 cromosomas bien, pero nada tiene que ver con la cromatina sexual. ¿Ya? Así como hay alteraciones en el número de los cromosomas X, también los hay en la estructura. A ver, siguiente. Bueno, este es un resumen, ¿no? Por ejemplo, el sexo masculino. Quienes tienen un corpúsculo de bar, el Klinefelter, el 48XXY y los varones de función. Quienes tienen, siendo varones, 2 corpúsculos de bar, el síndrome de tetrax, lógicamente, de 3XY, y hay indicadores que tienen 3 corpúsculos de bar, ¿no? Este síndrome es el síndrome de Fracaro. Este de acá es Fracaro, ¿no? Ahora se lo vamos a ver. Y en el caso del sexo femenino también tenemos un pequeño resumen. ¿No? Siguiente. Ahora sí, vamos a ver las alteraciones estructurales del cromosoma X, ¿no? Cómo afecta directamente al corpúsculo de bar. Entonces ahí tenemos en la primera figura un corpúsculo de bar normal que corresponde a una mujer normal. ¿Qué pasa cuando ese corpúsculo de bar es pequeño? Significa que el cromosoma sexual también es pequeño. ¿En qué casos el cromosoma X es pequeño?
cromosoma X, en lugar de tener un brazo P y un brazo Q, es como si tuviera dos brazos P, se ve pequeño y la cromatina se ve pequeña. ¿Cuándo se ve el corpúsculo grande? Cuando hay un isocromosoma del brazo largo, el cromosoma X, en lugar de tener un P y un Q, tiene dos brazos Q. Se ve más grande, se ve aumentado la cromatina, o cuando hay duplicación también del brazo largo del cromosoma. ¿Ya? Entonces, es importante visualizar, observar el tamaño del corpúsculo de grado. Debe ser pequeño y grande, hay que hacer el estudio de cariotipo. Siguiente. Entonces, acá vemos, ¿no? Tenemos un cromosoma normal, miren el tamaño normal del cromosoma. Miren la cromatina tamaño normal. La cromatina está aumentada de tamaño y el cromosoma tiene dos brazos Q prácticamente, ¿no? Está más grande. Ha perdido el brazo P y lo que ha hecho ha sido duplicar el brazo Q y por eso se ve grande la cromatina. Y aquí tenemos una cromatina pequeña y un cromosoma pequeño, ¿no? Ha perdido el extremo terminal, puede perder el extremo terminal de peor. Siguiente. Estos son los síndromes que están relacionados con alteraciones en la cromatina y también alteraciones en el cromosoma sexual X, ¿no? Es el síndrome de Turner, ¿no? Vamos a verlo rápidamente, porque ya ustedes me parece que conocen un poquito. ¿Qué es lo característico del Turner? ¿Cómo lo identifican clínicamente ustedes al Turner? ¿Qué es lo que le llama la atención del Turner para que digan cómo es el Turner? Cuello alado. Es lo más clásico, lo más externo que ustedes puedan visualizar. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? La talla, ¿no? Son de baja estatura, ¿no? Miden menos de 1,50 m de altura. ¿Por qué van a consulta generalmente estas pacientes? ¿Por qué? ¿Por qué van a consulta? Por... Hablen, no tengan miedo. ¿Por qué van a consulta estas pacientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Amenorrea primaria, no menstrua. Tienen 18, 20, 22 años, no menstruan, ya se preocuparon, ya, pues, ¿por qué no menstruo? Dice, ¿no? Porque retardo mental no tienen. Entonces, van al médico porque no menstruan, están preocupadas, quieren saber qué pasa, porque no menstruan. Entonces, ustedes empiezan a hacer el examen clínico y le ven que tiene muy igualado, tiene nervios, tiene talla baja, le revisan, no hay vello axilar, no hay vello púbico, te mandan a hacer ecografía, el ovario, el útero, ovario asintado, útero pequeño, o plástico. Le piden la cromatina sexual. ¿Cómo debe salir la cromatina? ¿Cómo sale la cromatina? ¿Cuánto porcentaje? 0%, no tiene cromatina. Le piden cariotipo. ¿Y cuál es la fórmula cromosómica? 45X. Confirmado el diagnóstico clínico, es un TAR. ¿Estamos? Siguiente. En el neonato, ¿cómo reconocemos en el neonato al síndrome de Turner? ¿Por qué cosa? Por su cuello, pues, su cuello alado. Tiene piel redundante, abundante piel. Ustedes les tiran la piel y crece, ¿no? Es grande, ¿no? Y algo muy característico, ahí está, el edema de pies. Edema de pies, miren, de un tamalito. Edema de pies, ¿no? Edema de manos. Cuello alado, edema de pies y de manos en bebés recién nacidos, tal, candidato a tal. Si es mujer, porque hay varones que nacen así, cuello alado y edema de pies y manos. ¿Qué síndrome es? Varón, con edema de pies y manos y cuello alado. Síndrome de Noonan. Síndrome de Noonan. ¿Y el síndrome de Noonan qué cariotipo tiene? Cariotipo normal, 46,
mayor parte de estos son abortados, son expulsados a manera de aborto, ¿no? Cuando ya tienen, además de eso, tienen problemas cardíacos, problemas renales que no les permiten sobrevivir. Se dice que aproximadamente el 50-60% de los abortos fetales son síndrome de Turner. Siguiente. Este es el síndrome de Turner. Acá tienen una niña, ¿no? Con hipoplasia, ausencia de vello público, hidratación baja de cuero cabelludo también, ¿no? Aparte del cuello dado, ¿Por qué se ríen? ¿Qué tal? Ah, ya. Pensé que la censura. Algunas variantes de Turner. ¿Ya? Tenemos algunas variantes de Turner. Ya. El 53% de las sospechosas de síndrome de Turner tiene 45X, o sea, la monosomía del cromosoma. Pero sin embargo existe otros porcentajes bajos que pueden haber mosaicismo, el 15% mosaicismo, o sea, tienen células normales y células alteradas. En el 10% hay isocromosoma del brazo largo, que también hace que se confunda con un Turner, o mosaicismo de isocromosoma. Esta es la fórmula que antiguamente se escribía, ¿no? 46XXXPM, para indicar que había una pérdida en el extremo terminal del brazo corto, o pérdida en el extremo terminal del brazo largo, ¿no? O pueden haber cromosomas femeninos. Son variantes, pero que es importante hacer el cariotipo para ver cuál de estas variantes tiene el paciente. Porque pueden sospechar que sea una monosomía, pero de repente no lo es, ¿no? Siguiente. Tenemos otro síndrome, el triple X, ¿no? Le llaman metahembra, superhembra o trisomía X, simple y llanamente, ¿no? Estas mujeres pasan desapercibidas durante, en la población en general no tienen mayores rasgos que las podamos identificar y puedo ver ahorita acá y no podría saber cuál es una triple X, ¿no? Y cualquiera de ustedes también se puede confundir igualmente, ¿no? Entonces, generalmente cuando se les identifica, cuando se les reconoce, cuando tienen hijos que nacen Klinefelter. O sea, si ustedes piden el cariotipo a un bebé y el bebé Klinefelter, automáticamente piden un cariotipo a la mamá porque podría ser portadora de un cromosoma extra adicional, ¿no? O sea, tener 47X cromosomas, ¿no? Estas pacientes pueden tener hijos normales, pueden tener hijos mujeres normales, o una hija mujer triple X, pueden tener un hijo Klinefelter o un varón normal, ¿no? Siguiente. Tenemos el síndrome de penta X, o sea, con 5 cromosomas X, 4 corpúsculos de Van. Es poco frecuente, la literatura describe algunos casos de estos síndromes que dicho sea de paso no han sobrevivido, ¿no? Tienen baja estatura, microcefalia, el retardo mental en estos pacientes, tienen las manos, la posición de las manos, ¿no? En algunos casos puede haber polidactilia. Siguiente. Implantación baja, cabellones auriculares, cuello corto, ¿no? Este es el síndrome, las características del Klinefelter. El Klinefelter al nacimiento es imposible identificarlo, no se les puede reconocer. Se han reconocido algunos Klinefelter por tener criptorquidia. Entonces el médico ve, ya tiene criptorquidia, vamos a pedir una cromatina por si acaso, ¿no? Y en la cromatina sale positivo, entonces recién se hace el califico. Por lo general se les identifica, se les reconoce en etapa de la adolescencia o de la adultez. ¿Por qué? ¿Qué tiene de característico? A ver, ¿cómo? No, adelante. ¿Cómo? Estatura alta, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Vamos, sí, vamos. Sandoval. ¿Cómo te identificas? ¿Quién es Sandoval? ¿Qué otra cosa más? Ginecomastia. Eso es algo característico que ellos mismos se preocupan y dicen, bueno, se está creciendo, ¿no? Está creciendo la mama, ¿no? Así no era, ¿no? Estoy delgado, pero con crecimiento de mama, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? No necesariamente comportamiento femenino, eso lo tienen hasta las personas normales.
van al baño cuando están los varones y se miran y se dan cuenta que tienen un chico, ¿no? Prefería para hablar. Llama la atención cuando acuden al médico, Que no tiene un chico. básicamente por eso, ¿no? Pero Ah, aparte, eres ya tú, se ponen por eso te vas a mirar al baño, no te porque metas. hay asospermia. ¿Qué significa eso? Asospermia, ¿qué significa? Poco espermatozoides. ¿Poca producción? No, no hay, no hay. No hay. No hay. ¿Qué cosa no hay? Espermatozoides. ¿Qué cosa no hay? Espermatozoides. ¿Qué? Espermatozoides. Espermatozoides, no tienen nada. ¿No? Entonces, hay asospermia. Sin embargo, yo conocí en el hospital el caso de un teenager que tenía 3 hijos. 3, ni siquiera uno, 3 tenía. ¿Por qué se ríe usted? ¿Cuál es el chiste? Cuénteme. Tiene esperanza, tiene esperanza. Tiene esperanza. Mucho cuidado. Siguiente. Está el cariotipo, ¿no? El cariograma, acuérdense, los movimientos de los cromosomas con sus 2 cromosomas X y su Y, ¿no? Siguiente. Antiguamente, hace años atrás, en los buenos tiempos, nosotros les tomábamos muestra de cromatina a todos los alumnos. Y aquí en la universidad se coloreaba y todos salían con su diagnóstico de cromatina, porque cada uno leía sus propias láminas, ¿no? Era un poquito trabajoso, ¿no? Para nosotros, ¿no? Tomarle la muestra, colorear y todo, pero lo importante era que cada uno leía y tenía su diagnóstico. Hoy en día no se puede hacer eso porque no hay reactivos, no hay material, no hay nada, no se puede hacer. A menos que ustedes compran, les hacemos la cromatina, cada uno se le hace, cada uno lee, Delegado. quiénes son positivos, quiénes son negativos, ¿no? ¿Cuántos alumnos son en esta cromatina? 120. 140, 120. 110. Delegado, ¿cuántos alumnos son? 110 oficiales. Ninguno es oficial. ¿No se han matriculado? Sí. Ninguno está matriculado. O sea, no es oficial. Bueno, entonces, piensen lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos los varones X, Y, Y. Estos varones también igualmente pasan desapercibidos dentro de la población, no hay forma de identificarlos ni al nacimiento ni cuando son adultos. Estos individuos, estos pacientes, haciendo un estudio en las cárceles de Estados Unidos, un estudio cromatínico de calificación a los varones de alta agresividad, se detectó que tenían este cromosoma Y adicional. Acá en estas cárceles no se ha hecho ese estudio, ¿no? Ellos normalmente pueden tener hijos también, si así lo desean, que no están presos, ¿no? Siguiente. Este es el síndrome de Sacaro, que antes les mencioné. Tiene 4 cromosomas X y un cromosoma Y. Miren ustedes el caligrama, 4X y Y. Entonces, ¿cómo detectamos a este neonato? El pediatra solicitó un cariotipo, una cromatina sexual, porque vio que había dismorfia. ¿Qué cosa le ven en la carita al bebé? ¿Está bonito? ¿Qué le ven? ¿Observan alguna alteración? ¿Algo lo ven normal? Hay que tener mucho ojo clínico, que le llaman, ¿no? O sea, ser observadores de las características, ¿no? Por ejemplo, sus ojitos son bonitos. ¿Qué cosa le observan? ¿Qué le llama la atención? Es de China. ¿Qué le llama la atención del bebé? El párpado. Nada, El parto. lo ve normal. ¿Ah? Los ojos, ¿qué tienen sus ojitos? Chinitos, ¿qué tienen sus ojitos? Demonio. Están juntos. Están separados, ¿no? Por anatomía, ustedes ya deben de saber, o van a saber recién de repente, que la distancia intercuticular de los ángulos internos de ambos ojos debe ser la medida de otro ojo. Si está chiquito, hipotelorismo. Si está aumentado, hipertelorismo, ¿no? En este caso, miren ustedes, hay un hipertelorismo, ¿no? ¿Qué más le ven en el
mentón está retraído, ¿no? En algunos casos puede estar sobresalido, ¿no? Bueno, ahí está encubierto, pero aparte tenía cuello corto, los picantes internos no son pequeños. Ahí está algo del estrabismo en el recién nacido, puede ser frecuente y luego se pone normal, ¿no? Pero lo que le llamaba la atención a los pediatras era el hipogenitalismo, los genitales muy pequeños, ¿no? Los testículos no habían descendido. Pidieron una cromatina, dijeron, por si acaso va a ser una cromatina. Cuando hicimos la cromatina, observamos núcleos, a ver esta cabecita brillante de quién es, puedo ver tu Entonces observamos que había núcleos con un corpúsculo de Watt, núcleos con 2 corpúsculos de Watt, incluso núcleos hasta con 3 corpúsculos de Watt. Uy, nosotros, ¿qué dirían ustedes? A ver, tiene núcleos con un corpúsculo, núcleos con 2 y núcleos con 3 corpúsculos. ¿Cuál sería el probable cariotipo para ustedes? Tetra. ¿Cuál? 4X y un Y. De hecho sería un mosaico, ¿no? Viendo esta cromatina sería un mosaico, ¿no? ¿Y qué líneas celulares tendría? Para este, ¿cuál sería su cariotipo? 47, 48, ¿Cuál XX sería y su Y. cariotipo para este núcleo con un corpúsculo de Watt? 47, XXY, XXY. Para este núcleo, 48, 48, XXY. Para este núcleo, 9, ¿cierto? Nosotros también pensamos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía ser un mosaico. Pero la gran sorpresa fue cuando se hizo el cariotipo. Todas sus células, todas sus placas metafásicas tenían 49 cromosomas. Tenían esa fórmula cromosómica. Entonces, la cromatina sexual no es un examen definitivo, es un examen de ayuda, pero no definitivo. El examen definitivo es el cariotipo. En el cariotipo no hay lugar de engaño. Si hubiera mosaicismo, hubiera salido otra línea celular también, pero no. Todas las líneas celulares eran con 49 cromosomas. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, pidan un cariotipo, porque el cariotipo sí es definitivo. Una cromatina solo para ayuda nada más, ¿no? Siguiente. El síndrome de Noonan, que ya les mencioné, ¿qué característica tenía? Cuello alado en hombres. Cuello alado, igualito al tarne. En hombres. Macho, no hombre, ¿no? Tarne mujer, una varoncito, ¿no? Bueno, además hay otras alteraciones, hipertensión baja, cardiopatías, hipertilia, clínico, ¿no? Pero es una herencia autosómica de tipo recesivo, porque ustedes dirán, ¿cómo el cariotipo va a ser normal si tiene esas alteraciones? La pregunta está buena, pero ¿qué pasa? Que hay un gen mutante en un cromosoma autosómico, ¿no? Siguiente. Cuando hagamos trastornos monogénicos, ahí vamos a hablar un poquito más, vamos a especificar, van a ver ustedes cómo la mutación de un solo gen produce alteraciones. En algunos casos, o la mayoría, no son externos, sino problemas metabólicos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hay trastornos también en el desarrollo gonadal de D y de X, ¿no? Este está dado principalmente por los genes, ¿no? El gen SRI, hay varones que tienen, por ejemplo, varones XX que tienen en la región terminal, la región pseudoautosómica de uno de los cromosomas, se queda el gen SRI y causa trastorno. O de repente varones que tienen ausencia de este gen SRI. Entonces igualmente tienen trastornos caracteres sexuales, ¿no? Después hay otro gen, el DAX1, que también igualmente anula la función del gen SRI. Entonces ya esos son pacientes que hay que hacerles estudios moleculares a nivel del gen SRI, porque viendo por citogenética resulta muy difícil, ¿no? Siguiente. Bueno, acá.
justo lo que estaba comentando de los varones XX. ¿Se parecen, dice, al Klinefelter? Sí. Cuando hablas del hermafrodita, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa hermafrodita? Tiene un producto homosexual, el cariotipo, la primera, o sea que tiene células con 46 XX y células con 46 XY. No tienen oval y testículos, entonces tienen ambas líneas celulares, son mosaicos, pero a ellos, como son mosaicos de células terminales, no se les dice mosaicos, sino se les dice quimeras. Es un sinónimo de mosaicismo, pero que se utiliza para cromosomas sexuales. Están los hermafroditas verdaderos, que tienen este cariotipo, y hay los pseudohermafroditas, ¿no? Pseudohermafrodita femenino, pseudohermafrodita masculino. Eso lo vamos a ver cuando hagamos trastornos homosexuales también, ¿ya? Entonces, continuando con los varones XX, con cariotipo XX, tienen fenotipo masculino, testículos pequeños, no tienen retardo mental. Y ¿qué ocurre? Que en el 80% de los casos dice, se observa que el SDRI se encuentra en uno de los cromosomas X. ¿No? Siguiente. Acá tenemos un caso de pseudohermafroditismo, ¿no? Estas son mujeres que tienen buen porte físico, talla, muchas veces han ganado concursos de belleza, pero sin embargo tienen problemas, tienen amenorrea primaria, generalmente acuden a consulta a la edad de 18 o 20 años porque no menstruan, y al examen clínico lo que encuentran alterado, entre comillas, son por ejemplo ausencia o escasez de vello axilar, de vello púbico, ¿no? En algunos casos, ¿no? Miren al otro lado, ¿no? La ausencia de vello púbico, y sin embargo observan, ¿ves esa pelotita? La presencia de testículo en región inguinal o puede estar presente en región abdominal, ¿no? Si le hacen una ecografía, la paciente no tiene ovario, no tiene útero, entonces ¿cómo va a menstruar si no tiene ovario, no tiene útero? ¿Se dan cuenta? Le hacen el cariotipo y el cariotipo es, ¿puede sacar su cabecita? 46 ¿se dan cuenta? 46 el cariotipo. ¿Cómo le dicen a esta señorita guapa, simpática, atractiva, que de repente es una Miss? ¿Cómo le dice eres un hombre genéticamente? ¿Se dan cuenta? Tengan mucho cuidado cuando escojan a sus parejas, chicos. Mucho cuidado porque siempre los chicos buscan chicas guapas, altas, simpáticas, de buen porte físico. Un momentito, ahora tienen el examen clínico antes de, ¿no? Y bueno, definitivamente estas pacientes con este cariotipo, nunca ustedes le van a poder decir que su cariotipo es XY, tendrán que conversar directamente con un familiar directo, papá, mamá, explicarles, consultar con el ginecólogo, el endocrinólogo, con el cirujano plástico. ¿Por qué? Porque tienen una vagina muy corta. Cuando tienen relaciones sexuales es muy doloroso para ellos. Entonces, el cirujano, a la larga, al final, tienen que ampliar la vagina, tienen que quitarle ese testículo. ¿Por qué? Porque se maligniza con el tiempo ese testículo. Entonces tienen que quitarle y decirle a la paciente que le han sacado el útero y el ovario porque tenían un tumor, que nunca más va a menstruar, que no va a poder tener hijos, lógicamente. Nosotros tuvimos una paciente que después de que lo operaron y todo lo demás, vino a visitarnos, después de varios años vino a visitarnos trayéndonos a sus hijos. Nos presentó a sus hijos, a su esposo. Quedaron mudos. Ya no habla. Entonces, ¿qué pasó? Que la chica sabía que no iba a menstruar. Se enamoró y le contó a su pareja la verdad. Que no iba a poder tener hijos. No menstrua, que le sacaron el útero. Le contó el cuentito ese que le hicieron, ¿no? Y ya, pues, su pareja aceptó casarse, se casaron y adoptaron un niño. Están mal pensados, pues, ¿dónde va a salir el bebé? No puede, no. Entonces,
caso de herencia recesiva autosómica. ¿No? Siguiente.